Buenos días Jauría, ¿cómo están hoy? Les traigo este fanfic y le quería recordar que tanto el anime como Pan no me pertenece derecho a sus respectivos creadores. Cap 10. El principio. Actualización por los 500 seguidores en Wattpad. Unas tiernas risas llenas de inocencia cubrieron el ambiente. 4 niños se encontraban jugando en lo que parecía ser un gran parque, persiguiéndose unos a otros, corriendo de un lado al otro mientras reían y se gritaban entre sí: ríndete villano. Jamás podrás vencer mi super explosión asesina de dioses. Gritó un pequeño niño de cabello rubio cenizo con mirada afilada. El frente a él al cual le gritaba lo inspeccionaba, era un pequeño niño con actitud animada, niño verde, ojos esmeralda y pequeñas pecas en forma de diamante. El pequeño tenía una playera naranja, shorts verdes y una capucha verde que simulaba ser la cabeza de un monstruo roar. Voy a destruir el mundo, dijo el niño simulando ser un monstruo. Jugando con ambos niños, se encontraban otros 2 niños, uno delgado con dedos que se habían estirado de forma antinatural y uno más robusto que tenía 2 alas rojas saliendo de su espalda. Bien villano, vas a caer. Tras decir esas palabras, el trío de niños se lanzaron sobre el que tenía el disfraz de monstruo, aplastándolo. Oh no, no puedo moverme, me muero. Blea, dijo el niño sacando la lengua al final. Tras eso, los 4 niños se pusieron de pie, riendo animadamente tras haber terminado su juego. Bien, ¿ahora quién es el monstruo? El niño de cabello verde preguntó, quitándose la capucha de la cabeza y ofreciéndola a los otros niños, los cuales no parecían tener intención alguna de aceptarla. Vamos, no es justo que yo siempre haga de villano, se quejó el pequeño pecoso. El rubio hizo una mueca de molestia. Cállate Deku, yo no será el niño villano porque será el héroe número 1 y estos extras simplemente no lo harán. Era obvio que él no tenía intención de girarse sobre quién sería el villano en el juego, aunque era obvio que sus 2 amigos se habían ofendido por haber sido llamados extras. Cierra la boca Bakugo. Se quejó el niño de las alas rojas. Sí. No te creas la gran cosa solo por tener un don fuerte. Gritó el niño con el Kirk que le permitía estirar sus dedos. En respuesta, Bakugo hizo unas pequeñas explosiones en sus manos como forma de amenazar a los 2 niños, acción que fue bastante efectiva ya que el dúo de infantes dio un paso atrás con temor. De cualquier forma, ya me aburrí de esto, ¿qué hacemos ahora? A diferencia de los otros 2 niños, el peli verde no se vio amenazado por la actitud de su amigo, simplemente ignorándolo en favor de seguir con su juego. Bakugo gruñó con molestia, la situación le resultaba muy molesta y entonces, tuvo una idea que dibujó una ligera sonrisa en su rostro. ¿Qué les parecería tener una aventura de verdad? La pregunta del peli cenizo llamó la atención de los otros infantes en el lugar. El pequeño rubio cenizo llevó al trío de infantes hasta el límite del parque. Una gran cerca de alambres rodeaba el perímetro del parque, separando la zona recreativa para infantes del enorme bosque de Musutafu ubicado al otro lado de la barda, construido con el único objetivo de evitar que los niños se pierdan en las profundidades del gran bosque al otro lado de la pequeña barrera. Los 2 niños con las peculiaridades menos vistosas se veían más nerviosos con estar tan cerca de la valla, mientras que el pecoso se veía realmente emocionado con la situación. Dicen que en el bosque se esconde un monstruo que devora a quien se encuentre en su camino. Yo digo que entremos y lo destruyamos. El cenizo dijo bastante emocionado. ¿Quieres entrar al bosque? El niño con alas se veía realmente asustado con la idea, al igual que el otro niño con el Kirk que le permitía estirar sus dedos. ¿Y si el monstruo nos devora? El otro niño expresó el temor en la mente de ambos niños. A diferencia de ellos, el pecoso dio pequeños saltitos de emoción en su lugar, parecía que la idea de entrar al bosque le resultaba divertida. ¿Oh, realmente creen que haya un monstruo ahí? ¿Cómo se verá? ¿Será muy grande? Como era su costumbre, comenzó a hacer muchas preguntas, intrigado frente a la perspectiva de ir más allá de lo que cualquier niño había explorado. TSK, no sean cobardes, incluso el inútil de Deku está dispuesto a ir, reclamó Bakugo. Lo siento Bakugo, no lo haré. El niño de los dedos fue el primero en declinar. Yo tampoco. El niño de las alas fue el segundo en negarse, tras el cual el dúo de infantes caminó hacia el otro lado del parque, dejando solos a los 2 únicos del grupo dispuestos a romper la más importante regla del parque. Los 2 niños se alejaron, dejando al cenizo y al pecoso solos. Bien Kacchan, parece que solo seremos los 2. El pecoso dijo con una enorme sonrisa. Malditos cobardes, refunfuñó el niño explosivo. El dúo de infantes atravesó la malla que bordeaba el parque, entrando al bosque y profundizando en el interior. En poco tiempo, el parque se había perdido de vista, habían quedado rodeados por naturaleza y follaje griega. ¿Crees que lo del monstruo sea real? El pecoso preguntó mientras se profundizaban más en el bosque.
Bakugo hizo un gruñido molesto, obviamente considerando al pecoso como un estúpido. Claro que no. Es solo una mentira que dicen los adultos para que no salgamos del parque. ¿Qué tan tonto tenía que ser Deku para creer en la existencia de un monstruo? Entonces, si no hay monstruo, ¿qué hacemos aquí? Realmente pensé que el objetivo de esta aventura era encontrar al monstruo. El rubio gruñó con leve diversión antes de responder. Yo será el héroe niño número 1. ¿Eso quiere decir que no puedo tenerle miedo a nada? Sus palabras venían acompañadas por un gran orgullo. Ayer esos estúpidos del cuarto grado se atrevieron a decir que yo era un cobarde porque jamás he entrado al bosque. Les demostraré que no le temo a nada, así que solo quería desmentir a los chicos de grados superiores. No es que Izuku tenía problema con eso. Oh, bueno, yo también será un héroe, así que esto también puede ser una buena práctica para mí. El pésimo mantuvo su siempre presente actitud optimista. El cenizo gruñó antes de responder. ¿Tú, Deku? Tendrás suerte si terminas como mi compinche. El pecoso no sabía por qué, pero por algún motivo Bakugo parecía muy reacio a su objetivo de ser un héroe, a pesar de que ambos compartían el mismo objetivo. El peli verde simplemente se mantuvo sonriendo con calma, sin tomarse a mal las palabras de su amigo. Parecía que tenía la intención de decir algo cuando un sonido los interrumpió a ambos. Fue como si una rama se rompiera a un lado suyo. Alcanzaron a ver cómo algo de la maleza se había movido. ¿Oíste eso? Ambos se detuvieron ante la amenaza de ese extraño sonido. El dúo de infantes guardó silencio por unos momentos, solo para que el sonido de más follaje moviéndose rompiera el silencio en el que se habían sumido. Seguro es solo el viento. El joven rubio intentó tranquilizar el ambiente. Grrrrrrrrr. Solo para escuchar un rugido que resonó en el lugar un instante después de que terminara de decir esas palabras. El color abandonó los rostros de ambos niños al escuchar ese rugido. Sin intercambiar una palabra más, ambos se dieron la vuelta y comenzaron a correr de regreso al parque. Las plantas y maleza detrás suyo se agitaron moviéndose hacia los lados, mientras un enorme ser que aún eran incapaces de ver con claridad se acercaba a gran velocidad hacia ellos. Corre, Kacchan. Nos están alcanzando. Ambos aceleraron el paso, corriendo tan rápido como sus pequeñas piernas infantiles les permitían. Las hojas del árbol detrás de él se abrieron, revelando finalmente la apariencia de su perseguidor. Era una enorme criatura con un cuerpo completamente esférico con una línea que cruzaba su cuerpo redondo de lado a lado, la cual se abría ocasionalmente revelando varias filas de dientes afilados. Tenía 5 pequeños ojos a cada lado de su cuerpo, 8 patas similares a las de una araña que usaba para movilizarse a gran velocidad y una especie de gema naranja brillante incrustada sobre su boca y entre sus ojos. Al ver a la criatura acercándose a ellos con la muy probable intención de devorarlos, ambos niños intentaron acelerar su paso, aunque era obvio que sus cuerpos infantiles no podrían mantener el paso contra ese enorme monstruo. Fue mucho más claro cuando el enorme ser de cuerpo esférico se acercó lo suficiente a Bakugo y amenazó con cerrar sus mandíbulas contra su pequeño cuerpo. El cenizo vio con una mirada aterrada cómo llegaba lo que bien podría ser el final de su corta vida. Kacchan. Las enormes mandíbulas del monstruo se cerraran sobre la burbuja rosa que el pecoso había formado alrededor de su amigo en el último segundo. Los dientes del monstruo atraparon la burbuja. El cenizo vio con un terror creciente como los dientes del monstruo comenzaban a agrietar la burbuja. Finalmente, la barrera defensiva que lo protegía cedió, explotando y arrojando al niño cenizo hacia afuera, por suerte, separándolo del alcance del monstruo. El pecoso corrió hacia su amigo, en un intento de atraparlo en el aire y evitar que se lastimara demasiado. Kacchan se arrojó hacia el cenizo que se estrelló contra su pecho. Lamentablemente, la fuerza del niño no fue suficiente para detener a su amigo. Ambos salieron disparados hacia atrás por la fuerza del impacto. Entonces, todo se tiñó de una luz rosada. Izuku abrió lentamente sus ojos al sentir como alguien tocaba su hombro. Levantó los brazos hacia el techo del autobús, estirándose visiblemente frente a la mirada de sus compañeros. En algún momento de su pequeño viaje se había quedado dormido soñando con un viejo recuerdo. Una vez que se sintió más cómodo, se dirigió a la persona que lo había sacado del reino de los sueños. Lo siento por eso, ¿qué fue lo que dijiste a Sui? Le preguntó a la chica rana con una agradable sonrisa plasmada en su rostro.
Con su compañero despierto, la chica finalmente pudo hacer su pregunta Dimetsu, pero antes de hacer su pregunta, le ordenó al peliverde que usara su nombre para dirigirse hacia ella en lugar de su apellido seguro. Realmente no tenía problema en llamar a alguien por su nombre, a pesar de que apenas se conocieran. Quería preguntarte sobre tu Kirk, honestamente no termino de entender cómo es que todas tus habilidades están relacionadas. Su duda llamó la atención de toda la clase, incluso de los más indiferentes como Todoroki. El pecoso miró al techo del autobús por un momento, pensando con bastante seriedad la respuesta que le daría a su compañera. Honestamente, yo tampoco estoy muy seguro, nadie nunca examinó mi Kirk, así que no tengo una explicación de cómo es que funciona, solo sé que todo está relacionado con el cuarzo en mi ombligo. Señaló con su mirada a la gema preciosa que sobresale de su traje de héroe. Aunque no sepas cómo es que funciona, tienes suerte, tu Kirk es bastante vistoso, perfecto para un héroe profesional, en cambio mi don no es algo muy impresionante. El que hizo esa observación era un chico pelirrojo, el cual levantó uno de sus brazos que se endureció como roca al activar su Kirk como demostración. No es cierto, tu Kirk es realmente asombroso, perfecto para protegerte y a los demás, estoy seguro de que serás un héroe impresionante. El chico sonriendo con agradecimiento, levemente avergonzado por las palabras del pecoso. Gracias, pero si hablamos de Quirks vistosos, los que más resaltan sería el tuyo, el de Bakugo y el de su actitud. Dudo que Bakugo se vuelva un héroe popular, Ribit, respondió la chica con la mutación de rana E. ¿Quieres pelear, niña rana? Amenazó con un grito furioso. El pecoso soltó una risita al ver a su amigo ser molestado, riendo junto al resto de la clase por la veracidad de las palabras de la chica rana y la reacción del cenizó. El grupo bajó del autobús saliendo frente a las puertas de un enorme domo, esperándolos junto a la puerta de ingreso se encontraba un héroe con un gran traje blanco y casco negro. Es el héroe espacial 13, es uno de mis favoritos. Su compañera de mejillas rosadas gritó bastante emocionada. El héroe especializado en el rescate. Espero a que todos los alumnos se reúnan frente a él para comenzar a hablar. Es un placer ver a tantos postulantes a héroes tan prometedores, sé que muchos están emocionados por el entrenamiento de rescate, pero antes de empezar, quiero hablar con ustedes de una cosa. El héroe de rescate levantó uno de sus brazos en alto para que toda la audiencia fuera capaz de verlo. Sé que algunos de ustedes ya saben cuál es mi don, pero para aquellos que lo ignoran, mi Kirk se llama agujero negro, me permite absorber cualquier cosa a lo que le apunte y convertirlo en polvo, un Kirk que he usado para absorber escombros en desastres naturales, para ayudar con el rescate de civiles atrapados, pero mi don, al igual que muchos de ustedes, puede matar a alguien si no tengo cuidado. Algunos de sus compañeros de clase se sobresaltaron ante ese último comentario. Muchos de los Quirks son peligrosos y de no tener cuidado al usarlos, podrían acabar con la vida de alguien, es por eso que este entrenamiento es sus dones, usarlos con precisión para mantenerse a ustedes y a los demás a salvo. Las palabras del héroe fueron recibidas por aplausos de los inspirados estudiantes. Tras ese pequeño discurso, el héroe espacial se dirigió a sus alumnos al interior del domo. Si tuviera que describir el interior de la USG en una sola palabra, usaría la palabra impresionante. El interior del enorme domo estaba cubierto por todo tipo de ambientes distintos que simulaban todo tipo de desastres, incendios, derrumbes, inundaciones, naufragios, incluso un bosque. Ni siquiera podía empezar a imaginar lo complicado que fue desarrollar todos estos ambientes en un mismo lugar. Sin mencionar el enorme costo de construcción que debió tener. Pero mientras se impresionaba por la vista frente a él, se dio cuenta de algo en medio de la USG, justo en medio de la fuente. Señora Izawa, 13, ¿qué es eso? Señaló directamente a un remolino de neblina oscura que había emergido prácticamente de la nada. Cuando los maestros dirigieron su mirada hacia el punto que el pecoso había señalado, se toparon con una multitud de personas que comenzaron a emerger de la neblina. ¿Quiénes son ellos? Preguntó el chico con el Kirk eléctrico. ¿Es una especie de prueba? ¿Sorpresa? Preguntó el pelinegro con protuberancias en sus codos. Que nadie se acerque. Aizawa ordenó con brusquedad. Esos son villanos reales, el maestro dijo con una voz tétrica. Mientras sus compañeros perdían la cabeza, el pecoso agudizó su mirada hacia los villanos recién llegados. Se suponía que las academias de héroe, especialmente la UA, tenían sistemas de última generación para proteger a los estudiantes. ¿Por qué un grupo de villanos se arriesgaría tanto al invadir una academia? No tenía sentido. Múltiples villanos salieron del portal hecho de niebla, villanos con todo tipo de disfraces y peculiaridades, algunas con mutaciones bastante notorias. El grupo de estudiantes vieron la escena frente a sus ojos con una creciente preocupación. 13, llévate a los alumnos, su tutor ordenó mientras se puso sus gafas amarillas, preparándose para pelear.
Al darse cuenta de las intenciones de su maestro, el pecoso dio un paso al frente. Señora Izawa. No puede pelear con ellos usted solo, se especializa en ataques sorpresa, no está preparado para enfrentarse a un gran número de villanos al mismo tiempo. Su preocupación fue recibida por una simple mirada de indiferencia de parte de su maestro. No puedes ser un héroe si eres un caballo de un solo truco. Tras decir esas palabras saltó hacia el grupo de villanos que se habían reunido bajo las escaleras en las que se encontraron. Al verlo dirigirse hacia ellos a gran velocidad, los villanos se prepararon para atacar al héroe borrador. Peleadores a larga distancia. Gritó uno de los villanos, causando que un gran número de ellos formaran una línea, preparando sus peculiaridades emisoras para atacar al héroe mientras se mantenía en el aire. Uno de los villanos con un kirk que le permitía disparar balas desde sus dedos sonoramente antes de abrir fuego, pero para su sorpresa, su kirk no se activó. Fue lo único que alcanzó a decir antes de que la rodilla del héroe se estrellara contra su cara. Tontos. Ese era Seread. Puede desactivar dones. Que ataquen los que tienen quirks mutantes. Ordenó uno de los villanos antes de que la bufanda del prohéroe se envolviera en su torso y lo lanzara contra otro grupo de villanos. Un villano con un kirk que le daba un cuerpo de piedra se arrojó contra el prohéroe, solo para que el maestro de la UA usara su bufanda para envolver el brazo y desviar su golpe, tras lo cual dirigió el puño del gigante de piedra contra su propio rostro, dejándolo inconsciente. Desde la cima de las escaleras, el pecoso observaba la pelea bastante impresionado. Aunque no está en su elemento, es un peleador asombroso. No pudo evitar admirar a su maestro. Por eso, no había que ser un genio para darse cuenta que ese estilo de pelea se había desarrollado después de muchos años de duro entrenamiento. Midoriya, no es tiempo de hacer un análisis, tenemos que salir de aquí. Ira lo llamó desde la puerta. Ya voy. Corrió detrás del resto de su clase que se preparaba para abandonar la instalación. Mientras los estudiantes de la clase 1A se dirigen a la salida de la USG, repentinamente la misma niebla de la que habían emergido los villanos apareció frente a ellos, a la vez que un par de ojos amarillos apareció en la parte superior. Lo siento, pero no puedo permitir que se vayan. Al parecer lo que estaba frente a ellos no era simple niebla, era una persona con un cuerpo compuesto de niebla que al mismo tiempo funcionaba como una peculiaridad warp, era un kirk realmente curioso. Permítanme presentarme, mi nombre es Kurohiri, lamento que hayamos irrumpido así en la casa de los héroes, hemos venido a terminar con la vida del símbolo de la paz, pero no lo veo por aquí, ¿acaso hubo un cambio en el horario? El villano preguntó con una calma impresionante, claramente sin sentirse preocupado por el grupo de estudiantes y el héroe de rescate que los acompañaba. Antes de que nadie pudiera decir una sola palabra, Bakugo y Kirishima se lanzaron al frente con la intención de atacar al villano. Esperen. No lo hagan. A pesar de la advertencia de Crece, ninguno de los dos estudiantes intentó detener su ataque. Golpeando y liberando una explosión contra el villano de la niebla. Debido a sus ataques, una cortina de humo se levantó evitando que el villano de niebla sea visible. Por un momento pareció que sus compañeros de clase lo habían derrotado. Vaya, estuvieron a punto de derrotarme. Lamentablemente, la voz del villano mató ese pequeño rayo de esperanza. Aunque sean estudiantes, no hay que olvidar que siguen siendo huevos de oro. Su cuerpo hecho de bruma se expandió, rodeando al grupo de estudiantes y al maestro de la UA. Mi trabajo es solo dispersarlos y llevarlos al último lugar que verán en su vida. Entonces la niebla los cubrió a todos. En un instante, todo lo que rodeó al pecoso fue una pura y profunda oscuridad, se sintió como si flotara en ese interminable vacío, pero tan rápido como la sensación llegó, esta se desvaneció, siendo reemplazada por la sensación de caer de una gran altura. Uo formó una burbuja a su alrededor para protegerse del impacto de la caída. La burbuja rosa se estrelló contra el suelo, rebotando un par de veces antes de finalmente quedarse estática. Una vez que estuvo a salvo de la caída, el pecoso rompió la burbuja para analizar con mayor detenimiento el lugar donde había terminado. Se encontraba en lo que parecía ser un gran riesgo, rodeado por nada más que tierra. Lamentablemente no tuvo tiempo en pensarlo cuando un hombre repentinamente se lanzó al ataque contra él, tratando de